Me acompaña Cristian Chipi Castillo, diputado nacional. Tuvo esta semana una intensa actividad del Congreso de la Nación y queríamos charlar con él acerca de, bueno, de esto. Cristian, antes que nada, gracias por venir acá a Ciertos Errores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contame un poco. ¿Hubo algarabía en el Congreso de la Nación en función de haber conseguido una ley que en principio permite que los establecimientos escolares estén abiertos los días de paro? ¿En qué se puso en foco para esa famosa ley Finocchiaro? Bueno, nosotros nos opusimos a esa ley, ¿no? Porque es una ley con un título tramposo, que es declarar a la educación como servicio esencial. Pero eso no significa que la educación va a estar mejor. Lo único que hace esa ley es limitar el derecho de huelga de la docencia. Y esto es muy perverso porque se pone a quienes en realidad han sostenido la educación pública, han sostenido y la sostienen, quienes se hacen cargo de toda la crisis social en el aula con su laburo, quienes están cobrando salarios muy bajos, provincia de Buenos Aires, 450.000 pesos un maestro que recién ingresa, como si fuesen los responsables. Los docentes no hacen paro porque quieren, hacen porque ganan poco, porque hay problemas de infraestructura escolar. Entonces, en vez de poner el foco en los gobiernos, a ver, yo estoy de acuerdo que la educación es un derecho esencial, pero no es esto lo técnico de cuando se declara algo servicio esencial, que es una categoría que se utiliza cuando hay una actividad que puede afectar directamente la vida, la salud o la seguridad de las personas. Por eso otros intentos de declararla del mismo tipo a la educación fracasaron en el sentido que ni la Organización Internacional del Trabajo, ni la Justicia del Trabajo, ni la Corte Suprema estuvieron de acuerdo con eso. O sea, ya hay jurisprudencia argentina que dice a la educación esto no se puede aplicar. Sin embargo, insisten. ¿Por qué insisten? Bueno, porque desvían el foco de la cuestión. En vez de discutir que hay que destinar más recursos a la educación, más recursos económicos para pagar mejores salarios, para hacer las obras de infraestructura, y poner el foco en qué hacen los gobiernos, que vienen incumpliendo la ley de financiamiento educativo, solo un año se cumplió con el 6% del Producto Bruto Interno para educación. Todo el resto de los años se destina menos. Y este año no va a ser diferente. De hecho, el gobierno recortó el aporte que hace el Estado Nacional a los salarios de la docencia en las provincias, que es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El gobierno lo sacó directamente. Directamente, ya no es parte. Digo para que se entienda, hace algunas semanas tuvimos un conflicto en la provincia de Misiones, ¿no? Sí. Se acordarán, estaban policías, trabajadores de la salud y docentes. Los docentes pelearon, ¿por qué? Porque ganaban 250.000 pesos. Sí, en ese momento hasta la policía fue parte de... Su lucha les permitió cobrar 500.000. Esta ley le hubiese impedido protestar y lograr duplicar su sueldo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, esa es la perversidad que hay, ¿no? Claro, o sea, la cuestión de fondo en esta ley, digamos, por ahí tenga que ver con esta idea de no legitimar los paros, digamos, que son algo que prevé la Constitución, digamos, por decirlo de alguna forma. Así es, ¿no? afecta el 14 bis, afecta el derecho a huelga, y bueno, y además digo que es impracticable, porque te voy a dar el ejemplo. Esto establece que si hay una huelga hasta 2 días, tiene que haber el 30% de los docentes. Bueno, vos te imaginás, pero va el 100% de los pibes. Con el 30% de los docentes. Si ahora no dan abasto, ¿cómo hacen? O sea, una de las manifestaciones del gobierno, digamos, o al menos lo que impulsaron esta ley, tiene que ver con que ellos manifiestan y justifican el procedimiento en función de los establecimientos privados, dicen, ¿no es cierto? Que cuando hay paro no adhieren. Bueno, digamos. pero eso porque en los establecimientos privados, de hecho, está prohibido el derecho a huelga. O sea, no en todas las provincias, para ser honesto. Hay provincias como Santa Fe, donde el SADOP, el Sindicato de la Docencia Privada, cuando se para en el público, se para en el privado. Pero en el AMBA hay una suerte de dictadura de los empresarios de los establecimientos privados, que al docente que para lo despiden. Claro. Entonces no es que no hacen paro en el privado porque es porque te despiden directamente, infligiendo obviamente ahí el derecho a huelga, y la Secretaría de Trabajo obvio no hace nada para garantizar ese derecho a huelga. Entonces insisto con el ejemplo de que esto es impracticable, porque esto también es para auxiliares docentes. Suponete donde se come.
¿qué le doy? ¿Al 30% de los pibes? Claro. Entonces, es inviable. No tiene mucho gollete, porque cuando en la salud... ¿Qué se festejó entonces? ¿Qué festejaron? Festejaron una bomba de humo. Esa es la verdad. Festejaron una bomba de humo. Para ellos decir, bueno, nosotros estamos contra los paros, que es una bandera del PRO, que la tomó el radicalismo, que votó en contra del 14 bis. Hubo un pronunciamiento de la Organización de Trabajadores Radicales que se leyó en el debate en el Parlamento diciendo que estaba totalmente en contra y que intimaba a sus legisladores a no votar esto, y lo votaron igual. Claro. Bueno, yo creo que es una engañapichanga, digo, para los padres, etcétera, en un intento de enfrentar los padres con la docencia. Cristian, a ver, hay una particularidad en la fuerza política que vos representás, o al menos el espacio político, que tiene que ver con que ustedes a lo largo del tiempo han sido oposición, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en ser oposición hoy con un gobierno de Javier Milei y en otrora, digamos, acá nomás, cerquita, con el gobierno del peronismo, de Alberto Fernández o kirchnerismo, como quieras llamarle? Nuestra parte, a ver, es que tenés un sistema distinto donde podés coincidir en movilizaciones o protestas con sectores que en otro momento no coincidís. Digamos, con el gobierno de Alberto Fernández, a pesar que había una situación muy difícil, todo un sector de los sindicatos y los movimientos sociales no movilizaba por los reclamos de sus representados, diciendo que era hacerle el juego a la derecha. Y la realidad es que eso llevó a que caigan los salarios, se pierdan conquistas, y ese fue el mejor juego a la derecha que se le hizo, porque Milei no salió de la nada, salió de un terreno abonado por un pésimo gobierno de Mauricio Macri y después por un muy mal gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ahora hay una cierta disposición de otros sectores también quizá a movilizarse. Aunque la realidad es que, digamos, y en el Congreso es otro sistema, porque el Congreso está muy fragmentado, pero el gobierno, a pesar de ser una minoría, se estuvo sosteniendo en lo que se llaman los bloques dialoguistas. Claro. Bueno, esto hoy está más fluido. Por ejemplo, en la última sesión se votó esto, donde nosotros fuimos una minoría que nos opusimos, junto con Unión por la Patria, que también se opuso, pero después se votó la ley de financiamiento universitario, donde fue al revés, donde el oficialismo estuvo en contra el PRO, estuvo en contra de la Libertad Avanza, y nosotros la votamos a favor, junto con una parte del radicalismo, una parte de los bloques dialoguistas, Unión por la Patria y los bloques provinciales. Y para el gobierno fue un golpe, porque ¿qué se establecía en esta ley? Se discutían 4 dictámenes y en realidad se votó el dictamen del radicalismo, pero incorporando un criterio que estaba en nuestro dictamen, que era actualizar los salarios de la docencia y los no docentes de las universidades según el índice inflacionario, el IPC, el índice de precio al consumidor, de diciembre del 23 hasta ahora, y después cláusula gatillo todos los meses. O sea, no perder con la inflación, básicamente. Porque en las universidades se venía perdiendo muchísimo. 126% de inflación, 70% de aumento. 70% de aumento, digamos, o sea, vas para atrás. Veníamos de un paro de 3 días fortísimo, de los más fuertes que yo recuerdo en la universidad. Yo soy docente universitario, entonces conozco bien el tema, de los más fuertes en todo el país. Y bueno, y la Cámara terminó votando esto, que fue hasta último momento, porque te digo, había negociaciones que se pone, que no, y se terminó votando lo mejor de lo que podía votarse en la Cámara como piso para la negociación paritaria. Uno entiende que las negociaciones son comunes en el ámbito de la política, lo que por ahí llama la atención es que esas negociaciones tengan que ver con un toma y daca, digamos, ¿no? O sea, en donde no está como protagonista la sociedad en virtud de ser beneficiada o no, sino en algunos casos cuestiones personales. Bueno, lo que pasa es que este gobierno instauró una práctica donde entre la corruptela y la negociación hay un gris. O sea, si yo te doy un cargo en una embajada en la UNESCO, como le dieron a Lucila Krexer, la senadora de Neuquén, para votar a favor de la ley base, eso yo no lo tomo una negociación política. Claro, bueno, está bien. Eso es un acto de corrupción. O a Cuellar, el de Entre Ríos, o a Espínola, digo, para tomar los 3 votos decisivos en la ley bases, que a partir de cargo para sus amigos, qué sé yo, eso llamarlo negociación política, no, ni siquiera es eso, che, me haces un puente, entonces voto. Cosa que uno puede decir es cuestionable porque, bueno, alguien se hace elegir a partir de un proyecto, una plataforma, un diseño político. Los que hoy fueron los dialoguistas todo este tiempo nos dijeron, che, vamos a cogobernar con Milei. Y hasta ahora cogobernaron con Milei.
Lo que pasa es que eso está un poco en crisis. Por eso vos vas a ver esas situaciones del funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde hay un bloque en una ley y eso después cambia. A ver, pero esa crisis que vos manifestás, ¿crees que se va a agravar o crees que tiene vistas de solucionarse y, digamos, no sé, con esta dinámica que tiene el gobierno de poner en foco que la inflación ha bajado notablemente, podemos ver un horizonte un poco más amable? ¿Vos crees que eso, insisto, se va a agravar esa crisis o no? No, yo creo que la crisis económica se está agravando, o sea, la recesión no tiene piso. Escuchaba un informe de que en volumen los grandes supermercados vendieron un 20% menos en la primera semana de agosto que el año pasado. 20% menos en volumen. Sí, y vos lo ves, hay menos tránsito, se usa menos el auto por el costo de los combustibles. Viaja mucha menos gente en subte. Sí. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, la capacidad de producción está por niveles bajísimos. Digamos. O sea, hay efectivamente, la utilización de la capacidad instalada está muy por abajo. Todos los meses tenés indicadores de caída de producción industrial, de servicios, y con salarios totalmente deprimidos, caída del poder de compra de las jubilaciones, que fueron las grandes perdedoras de la licuadora y la motosierra del gobierno, aumento del desempleo, porque viene habiendo cierres de empresa, hay 600.000 menos aportantes al sistema previsional. Eso puede ser que pasó del trabajo formal al informal o que directamente fue al desempleo. Es decir, tenemos todos los indicadores sociales horribles. Tenemos una situación de pobreza, 55, 56%. Y niños que no comen. Se duplicó la indigencia. Bueno, el informe de UNICEF, 1 millón de niños que se va a dormir sin cenar y otro 1.200.000 que alguna de las comidas del día se las saltea. Situaciones donde los padres no comen para que coman los pibes. Entonces acá hay una crisis social, producto de la hiperrecesión económica, muy jorobada. O sea, ellos han hecho una desaceleración de la inflación a un costo social bastante muy grave, que no es que tocó piso, porque uno dice, bueno, hiciste todo esto, pero, che, ¿hay grandes inversiones? ¿Dónde están? Yo no las veo. O sea, tiene algo de parecido con los brotes verdes de Macri o el segundo semestre, ¿no? Todas esas promesas de sacrifiquémonos para después. Y un contraste con lo que han ganado las grandes corporaciones. Que es fortuna, digamos. En el debate de la Cámara de Diputados, una diputada del PRO decía, bueno, acá todos hemos perdido. Y mi compañero Nicolás de Caño le contestó, ¿cómo todo? No, pará. Estas empresas multiplicaron por 15 sus ganancias. Esta por 22, esta por 18. Claro, yo después entiendo por qué el poder económico lo banca Milei. Sí, no hay duda. Ya para ir culminando, Cristian, vos decías en una parte del reportaje, bueno, que Milei es fruto de las desavenencias de tanto de Macri como del kirchnerismo o del peronismo. ¿Por qué la sociedad, y yo con esto soy recurrente, digamos, ¿no? a los colegas tuyos de tu misma fuerza política o tu espacio político, ¿por qué la sociedad no elige como opción a la izquierda? Mira, una parte nos viene eligiendo y por eso tenemos en este momento la bancada más grande de la izquierda que hubo nunca, que somos 5 diputados, ¿no? Somos una minoría relativamente significativa para el tipo de bloques que hay hoy en el Congreso, pero todavía una minoría. A nosotros la realidad es que nos va mucho mejor en elecciones legislativas que en elecciones presidenciales. La última legislativa, nosotros en 2021 sacamos en algunas provincias cifras muy altas como Jujuy, Alejandro Vil, que es diputado, habiendo obtenido un 25% de los votos. Nico del Caño sacó un 7 en la provincia, ahí conseguimos 2 diputados, concejales en varios distritos, y Miriam Bregman un 9 prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que frente a la elección que viene podemos hacer una buena elección, podemos repetir o mejorar esa elección, porque la presidencial, la bronca la lograron canalizar hacia Milei. Claro. Pero no tenemos que confundir la gente que fue a Milei con decir esta totalmente gente que se volvió totalmente derecha. No, yo creo que hay un voto, una parte que es un voto ideológico a Milei, gente que es de derecha y que siempre hubo en la Argentina, muy retrógrada, conservadora, social, individualista, pisémosle la cabeza que tenemos al lado, y eso está bien. Pero hay otro sector que yo lo llamaría el votante pragmático de Milei. Es decir, que estaba enojado con lo que estaba, o tenía bronca, o venía viviendo muy mal, lo trataban muy mal, la pasó mal en la pandemia, no tiene derechos laborales, etc. Y dijo, bueno, a ver si con este cambiamos algo. Y ese es el primero que se está decepcionando de Milei. De eso hablaba hace un rato. El que no ve resultados. El que dice, che, yo lo puse a este para que me mejore el salario. No para que ahora no puedo comprar nada, para que me metiste un tarifazo brutal. Tengo que pensar si me tomo el colectivo o no me lo tomo.
Bueno, ese es el que yo creo, el que va, está viendo que ve. Puede votar al peronismo, puede votar a Milei, puede votarnos a nosotros, nos ha votado a veces a nosotros. Aunque parezca raro, digo, que alguien vaya a votar a Milei a la izquierda, queda claro el concepto. Hay un votante pragmático que yo creo que es el más decepcionado de Milei. Cristian, te agradezco tu presencia acá con nosotros. Bueno, nada, este espacio está para escuchar a las diferentes voces. Gracias. No, por nada, muchas gracias.